Bienvenidos y bienvenidas. Esta serie de video podcast se llama Tejiendo Historias de la Comuna 3 Manrique. Iniciamos el proceso con la idea fundamental de rescatar la identidad manriqueña, la diversidad cultural a través de las experiencias individuales que forjan la vida cotidiana en el territorio. Acompáñanos a rescatar el pasado, enriquecer el presente y fortalecer el futuro. Muchas gracias. Este contenido es una creación desde la Comuna 3 Manrique, ubicado en la zona nororiental de Medellín. Somos los promotores y gestores del Centro de Investigación Cultural de nuestra comuna. ¿Cómo se configuró, cómo se pobló la periferia, teniendo en cuenta que estamos en el barrio La Honda? Este barrio como tal se inicia a poblar en 1996, más o menos estamos hablando casi ya de 26 años, especialmente con población que fue víctima del desplazamiento forzado de muchas regiones del país, ¿cierto? Yo siento que La Honda es un pedacito de Colombia, siempre lo digo, y es porque acá encontramos, digámoslo así, un poblamiento muy diverso, una solidaridad colombiana muy bonita, pero también unas dinámicas interculturales muy ricas. Estos procesos de poblamiento han sido muy complejos, ¿cierto? Las víctimas cuando llegan a estos territorios inicialmente llegaron porque la ciudad los rechaza, ¿cierto? Porque la ciudad no estaba preparada para recibir al desplazado. Y eso pues obviamente es la montaña o es este espacio de tierra que hoy poseemos como barrio popular lo que nos posibilita hoy construir barrios, ¿cierto? Ser barrio, ser población. En esa parte del poblamiento pues es la resistencia de hombres y mujeres lo que nos ha permitido hoy tener vías, tener energía, tener acueductos, tener vivienda, tener espacios comunitarios como la casa de encuentros y como otros espacios como el colegio, como la iglesia, ¿cierto? Sin la fuerza comunitaria del convite, pues sería imposible, digamos así, este proceso de poblamiento. ¿Qué le ofrecía la ciudad, lo que vemos allá abajo, Medellín, a estas personas que venían desplazadas? Hablamos de víctimas del conflicto que venían y entonces si la ciudad los rechazaba porque se hacían acá en la periferia y que eso como les permitía a ellos sobrevivir o subsistir, teniendo en cuenta que ya no tenían un hogar, no tenían una vivienda, no tenían otro medio de subsistir. Pues no ha estado preparada, ¿cierto? Entonces obviamente un rechazo, una estigmatización, ¿cierto? Como todos los procesos de migración que suceden en el territorio y que han sucedido en el país, ¿cierto? El Estado nunca ha estado preparado para atender esas demandas y en ese sentido pues también se vuelve la solidaridad de las universidades, de las organizaciones, de otras colectividades quienes se solidarizan y protegen a la población desplazada. Yo creo que en esa sintonía estuvo cómo esta ciudad respondió al llamado del desplazamiento. Primero la institucionalidad de rechazo porque no sabía qué hacer y luego la institucionalidad abraza después de que hay otras instituciones del orden comunitario, del orden académico que acompañaron a la población desplazada en las reclamaciones de poder tener hoy garantías de vida, ¿cierto? Que es lo que hoy se expresa como barrio. Cuéntanos qué procesos de recuperación de la memoria han adelantado acá, sobre todo en este espacio de la Casa para el Encuentro de Luis Ángel García. La casa se compone de un colectivo muy importante, que es el colectivo de memoria histórica Raíces. Raíces es un colectivo que nos ha permitido porque son jóvenes y gente que ha crecido acá en el territorio y que se ha graduado de sociólogo, hay historiadores, cineastas, ¿cierto? Entonces es un colectivo muy nutrido que ha permitido reconstruir la memoria, ¿cierto? Es una memoria, esa memoria que siempre hemos escuchado pero que nunca se había escrito, ¿cierto? Entonces lo que hace el colectivo es resguardar por medio de procesos académicos con la Universidad de Antioquia, pero también por medio de no sé, como medios audiovisuales. Ahorita hay un medio impreso que se llama la revista La Tintera, entonces son como elementos o dispositivos nuestros para poder hacer de la memoria o del proceso de memoria un proceso que circula. Estamos en el Café Alaska, el nombre mío es Gustavo Alonso Rojas. Y si de pronto tienes curiosidad por conocer más aspectos referentes al Café Alaska, es hora que te quedes con nosotros. Aquí con mucho gusto te atenderemos y estaremos metiéndonos en el mundo del tango, que es fascinante. Un placer, don Gustavo, tenerlo acá en el Centro de Investigación Cultural. Le queremos hacer unas consultas sobre la memoria. ¿Cómo fueron los primeros barrios
de acá de Manrique, en la parte baja, cuáles fueron las primeras construcciones, cómo fue ese proceso de consolidarse como barrio. Bueno, Sebastián, tengo muchas cosas que contarte debido a que yo toda la vida he estado ligado a este café. Contarte cosas que me tocó ver a mí, como ver, por ejemplo, cuando esto eran puras, como le decíamos, mangas, las mangas de los Koch. Los Koch era una familia española que se vino y compró todas estas montañas y las fue loteando. ¿Con qué fin las fue loteando? Para que se vinieran gente de los alrededores de los pueblos aledaños a Medellín, que venían a buscar nueva suerte acá en Medellín y le compraban los lotes a los Koch con el fin de hacer una vivienda y poder estar acá en Medellín y dirigir su fuerza laboral a las empresas textiles. Bueno, y usted ahorita mencionaba el fenómeno del tango. ¿Cómo lo vivió usted acá en esa época donde el tango era la música más famosa o más comercial de ese tiempo? Había gente que se ponía a meterse en el mundo de la música, pero era con guabinas, pasillos, bambucos. Entonces no había forma de grabar aquí en Medellín. ¿Qué hacían? Mandarla a grabar a Estados Unidos y Argentina. ¿Qué hacían los argentinos? Usted me mandó grabar una guabina, entonces le grababan la guabina por un lado y por el en vez del disco le metían un tango. Ellos no le decían a usted nada. ¿Qué lo ponían? Obligadamente a oír esa música. Y usted sabe que lo que uno oye y oye, a lo último le queda gustando. Eso pasó al lado en Bolívar con San Juan, en la estación del tren, que llegaba toda esa mercancía de música y entonces se erigieron por ahí muchos cafés dedicados al tango. ¿Por qué? Porque el tango era lo único que había para oír. ¿Qué pasó también? Que esas letras de tango concatenaban y tenían como mucha relación a su modo con las vidas que vivían esta gente de estas montañas. ¿Qué pasaba? El desarraigo, un fenómeno muy común que hubo en Argentina cuando llegaba la gente de Europa y llegaban acá y entonces empezaba a sentir la nostalgia por el barrio, por la ciudad, por la familia, por el perro, por la finca, por la casa, por todo lo que habían vivido allá y que ya no lo tenían acá. Ese mismo sentimiento lo tenían los que venían de pueblos acá a Medellín. Entonces esas letras de tango, hablando del desarraigo, pegaban como anillo al dedo a la gente de acá de los barrios, porque sentían el mismo desarraigo, no de tan lejos, sino de los pueblos como Yarumal. ¿Y cómo eran las características de los primeros habitantes del barrio? Ya usted me decía que venían de Yarumal, de algunos pueblos. La gente que venía por aquí era gente muy elegante, a pesar de su pobreza, y gente que tenía dentro de la mente como ir más adelante todos los días, progresar. Y así fue creciendo este barrio. Bueno, Gustavo, ¿y cómo eran los medios de transporte en esa época, hace 60, 80 años? ¿La gente cómo iba al trabajo, volvía? El transporte era demasiado complicado en un tiempo porque para pasar en Palos Verdes esa quebrada hubo que conseguirse el chasis de un carro que se había chocado para poder ponerlo de lado a lado la quebrada y la quebrada acá abajo, al lado, para poder pasar desde el centro para acá. Hubo mucho problema para poder decir que acá en la 45 pues ya había transporte público y que podían venir taxis y los buses de la ruta. Acá al 80 llegaba un tranvía, que era un carro al lado ahí. Hubo otros tranvías que llegaran a Palos Verdes y se montaban por la parte de encima, que esos llegaban hasta Guarne, pero antes de llegar a Guarne, llegaron encima de la bomba. Le decían es que tranvías de sangre. Y la sangre era que lo alaban unos bueyes. Entonces, unas transformaciones magníficas y grandes en lo que ha habido en este barrio. Bueno, don Gustavo, muchas gracias. Me alegra tenerlo por acá. Esto fue Manrique, tejiendo la memoria viva de un territorio vibrante. Y nos vemos en el próximo capítulo. Encuentro priorizado con recursos del componente del Centro de Investigación Cultural del Programa de Planeación del Desarrollo Local y Presupuesto Participativo de Cultura, Alcaldía de Medellín.